Dentro del Plan Maestro de Movilidad y enmarcado en el Sistema Integrado de Transporte Público, el sistema público de bicicletas como medio de transporte no motorizado se presenta como una política fundamental que brindará a la ciudad y a sus habitantes ventajas en la salud, la movilidad y la calidad del medio ambiente. Vamos a presentar el análisis del artículo denominado Estado del Arte, proyecto de bicicletas públicas en Bogotá Distrito Capital, realizado en conjunto por la Secretaría Distrital de Movilidad y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Esta imagen muestra los primeros acercamientos que ha tenido la ciudad con el sistema, en donde el sistema es denominado BiciVoc. ¿Qué es un sistema de bicicletas públicas? Es un sistema de alquiler o préstamo de bicicletas en los núcleos urbanos para trayectos cortos con diferentes propósitos, financiados esencialmente por las entidades públicas. La hipótesis planteada fue: el informe y la propuesta presentada por la Secretaría Distrital de Movilidad y la Universidad Francisco José de Caldas muestran claramente la viabilidad del sistema de bicicletas públicas en Bogotá. Clasificación del sistema de bicicletas públicas por tipo. Primera generación. Se dio en Ámsterdam en 1968 denominada como White Bike Plan. Segunda generación. Se implementó en Copenhague en 1995 con el nombre de Bicyclone. Tercera generación. Dada en Lyon en el 2001 llamada VeloB. Cuarta generación. Aplicada en Berlín en el 2009 a la cual se le llamó Call a Bike. En esta tabla muestran los datos básicos de los sistemas de bicicletas públicas, en el cual se observa claramente el gran número de bicicletas y estaciones, 20.600 y 1.251 respectivamente, con el cual cuenta el sistema Velib de París, dando una mayor cobertura a la población, brindándoles hasta una bicicleta por cada 104 habitantes. Haciendo una comparación con los demás sistemas, el sistema que menos tiene cantidad de bicicletas y estaciones es el Samba de Río de Janeiro, con tan solo 880 bicicletas y 8 estaciones, y con una baja cobertura de población con tan solo 76.177 ciudadanos por bicicleta, mostrando una gran diferencia en la implementación de estos sistemas. En la tabla se aprecia que todos los sistemas nombrados en la primera media hora es gratis. Los sistemas más costosos son el Belid y el Samba, el menos costoso es el Be-Easy. La metodología. Para el planteamiento y solución del proyecto, la Secretaría Distrital de Movilidad recurre a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el propósito de elaborar un análisis estadístico del sistema de bicicletas públicas en la capital. Para tal finalidad, recurre al análisis conglomerado, una técnica que permite dividir los objetos en un conjunto de grupos con una serie de similitudes determinadas por las variables elegidas. Para el caso especial, se tuvo en cuenta el total de la población que puede acceder al servicio, el número de estaciones, los usos por día, el PIB per cápita, los afiliados al sistema y los usos por año. Teniendo en cuenta esto, en el primer grupo tenemos a Barcelona, Montreal y París, y en el segundo grupo tenemos el resto de las ciudades junto a Bogotá. A partir de este se crea un nuevo conglomerado que es el segundo, en donde Bogotá está incluida en el grupo de México y Providencia. Con un análisis de regresión basado en el último conglomerado, que estudia la dependencia del fenómeno con respecto a las variables, se toma el número de bicicletas requerido como una variable dependiente. A partir de esto también se tiene en cuenta, en función de la población, el número de afiliados, del número de estaciones y de los usos por día, que genera la ecuación número 1. En la ecuación número 2 se tiene en cuenta que los usos por día es una variable que puede ser eliminada por no ser tan significante, generando la base de la ecuación para encontrar el número de bicicletas. A partir de esta, aplicamos los datos a Bogotá y en la ecuación número 3 encontramos que el número de bicicletas es de 289. Para determinar el número de estaciones, esta variable se toma ahora como dependiente y no se tiene en cuenta el número de la población, pero sí el número de bicicletas obtenido en la ecuación número 3 y los usos por día. Reemplazando ahora por los datos de Bogotá, obtenemos que son 24 estaciones en la ecuación número 5. El resultado final, teniendo en cuenta el informe y las opciones generadas en los conglomerados, la opción más viable es de 18 estaciones y 360 bicicletas. Análisis de los resultados. Se procede a elaborar un análisis
con el método de análisis multicriterio, que compara y resuelve problemas de decisión entre proyectos heterogéneos. En este caso, el investigador establece la importancia relativa de los objetivos planteados y establece la mejor opción. Para este caso, los criterios tenidos en cuenta son el urbanístico y el espacio público, que tiene en cuenta los efectos del transporte masivo y comportamientos de los usuarios, y de unos subcriterios que son la integración intermodal con el número de estaciones de Transmilenio sobre un área superficial y la población flotante con el número de viajes en horas pico sobre el área tanto en horas de la mañana como en la tarde. El diseño de la seguridad vial que presenta las mejores opciones de cada localidad, pero hay una exclusión de zonas con pendientes superiores a 15% por el esfuerzo físico de otras actividades. Teniendo en cuenta estas, las, las localidades que son excluidas son San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar, y un servicio restringido para la Candelaria, además de los kilómetros de las ciclorrutas y la accidentalidad. En la parte socioeconómica, se tiene en cuenta la oferta de la localidad en cuanto a servicios sociales en un área y los posibles usuarios, tales como el equipamiento en educación, recreación y cultura, áreas verdes y parques. Y en la ambiental, determinado por la contaminación atmosférica y auditiva, con una escala de 5 niveles, se tiene en cuenta el nivel más bajo para la implementación del sistema. Estos resultados arrojan a Santa Fe en el primer lugar, en Barros y Unión en el segundo. Ahora, las zonas georreferenciadas tienen en cuenta otros criterios de evaluación, tales como la ubicación urbana de la población flotante, dinámica urbana, equipamiento educativo, equipamiento de cultura, localización del comercio y un análisis combinado de variables, que genera un centro expandido desde la calle 13 hasta la calle 170, dividiendo esto en 9 zonas. Para obtener la información se realizó una encuesta el 26 de mayo del 2011 en 23 puntos con una muda de 12 encuestas. De los 351 encuestados, 217 son hombres y 134 mujeres. En el gráfico de distribución de frecuencias se evidencia que el mayor porcentaje de los encuestados está en el rango de los 15 y 24 años, con el 46% del total de la muestra. Como lo ilustra la pirámide, no existen diferencias significativas en los perfiles etarios discriminados por género. En el diagrama de tortas correspondiente a la participación en las encuestas por estrato socioeconómico, encontramos que el 76% de los encuestados pertenecen a la clase media. Se hace imperante resaltar que la población de los estratos 5 y 6 tendrían menos iniciativa para utilizar el SBP. En este gráfico observamos que el sistema tendría mayor demanda para los trabajadores y estudiantes, donde el 90% de los encuestados manifestaron encontrarse estudiando o trabajando. En la gráfica se observa que no hay diferencias marcadas en el nivel educativo entre hombres y mujeres, es decir, en cada uno de los niveles educativos no se encuentra disparidad en el número de mujeres y hombres. También podemos ver que este gráfico de frecuencia tiende a la simetría. De los encuestados, el 51% tiene ingresos entre 600.000 y 1.500.000 pesos y 27% más de 1 millón de pesos. De lo anterior, puede concluirse que la tarifa debe ceñirse a un valor que no sea contraproducente con estos salarios y que no se convierta en una competencia para las otras modalidades de transporte. En cuanto a la pregunta si utilizarían el sistema de bicicletas públicas, los encuestados manifestaron abiertamente con un 63% que sí y solo un 37% dijo que no. Este resultado estadístico soporta la implementación del SBP en Bogotá. La tabla de distribución intención de uso por estrato socioeconómico evidencia notoriamente que la intención de uso del sistema de los estratos 2 y 3, que es del 76%, es muy alta comparada con la intención de uso de los estratos 5 y 6, de tan solo un 3% de intención. Como era de esperarse de las 222 personas que tienen la intención de hacer uso del sistema, el 73% se agrupa en dos motivos de viaje. Primero, que es para el trabajo con un 42% y un segundo que es para ir a estudiar con el 31%. En el caso de tiempo en horas de uso de la bicicleta, la gráfica no presenta información valiosa y determinante para la encuesta y la resolución del problema inicial, porque los datos tienden a ser homogéneos, algo que hace pensar en una irregularidad en el proceso, probablemente por el tiempo de aplicación en un promedio de 2 a 8 horas. En la posible tarifa de servicio según los encuestados, la gráfica muestra que el 89%
establece una tarifa que o propone una tarifa mejor que va desde 500 pesos en adelante, pero este dado puede llegar a ser inconcluso al no especificar la tarifa en función del tiempo usado con la bicicleta, tal cual está organizado en otros sistemas internacionales. Conclusiones. Puede ser factible la implementación del SBP en Bogotá siempre y cuando éste se ciña a los de la tercera generación, es decir, este sistema debe tener un registro y control de usuarios y se debe pagar un depósito que sea proporcional al valor de la bicicleta. El precio del servicio debe ser mayor a 500 pesos, pero el tope debe definirse con respecto al tiempo de uso. Tomando la opción menos riesgosa obtenida por el análisis de regresión, el número de bicicletas óptimo para Bogotá es de 360 bicicletas repartidos en 18 estaciones. En las universidades ubicadas cerca de las estaciones, los estudiantes preferirían transportarse en Transmilenio u otros sistemas motorizados, es decir, la demanda de esta población bajaría. Comentarios. Este ejercicio de análisis nos permitió evidenciar cómo en la vida cotidiana se aplica la estadística y cómo ésta nos permite tomar decisiones correctas basadas en los datos obtenidos por encuestas u otros métodos de recolección de datos. Y además que se debe verificar la información pedida en la encuesta para no generar confusiones en el desarrollo del análisis estadístico. Gracias por la atención.